Todo inició con una escalofriante y cruda llamada al 911. ¿911? ¿Cuál es la ubicación de su emergencia? Alguien fue atacado en mi casa. ¿Alguien fue qué? ¡Atacado! ¿Cuál es su dirección? 17784 Blazon Star Drive. ¿Atacaron a quién? ¿Quién fue atacado? Mel Pleskovic. Mel Pleskovic fue atacada. ¿Ella fue atacada por quién? ¿Lo sabes? No, solo llegamos a casa y ella está tirada en la cocina. Tomé a su hijo y a mi hija y los llevé afuera, pero su esposo está adentro con ella. ¿Así que fue el esposo quien la atacó? No. Nosotros llegamos a casa. ¿Ustedes regresaron a casa y la encontraron en el piso? Llegamos a casa y la encontramos tirada en la cocina y no se mueve. Hay sangre por todo el piso. La verdad es que no vi muy bien. Solo tomé a los niños y me salí. Todo comenzó como si fuese el guión de una clásica película de terror, con un hombre enmascarado espiando a través de las ventanas de una casa normal de los suburbios, y el escalofriante sonido de las manillas de las puertas al girarse en la noche. Luego, las extrañas ocurrencias que aterrorizaron a la familia Strongville de 2016 a 2017 culminaron con un horrible asesinato en la cocina de la casa familiar, y un giro tan espeluznante que ni siquiera los más cercanos a la familia creyeron que fuera cierto. Quédate hasta el final del video y descubre junto a nosotros esta retorcida historia. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita. Todo inicia en una tranquila y hermosa ciudad llamada Strongville, ubicada muy cerca de Ohio, que cuenta con hermosos paisajes como ríos de pesca y puentes en montañas. Strongville es considerada una ciudad bastante segura, pues el índice de criminalidad se encuentra al 89% por debajo comparado con las ciudades más violentas. Es un lugar en el que las personas pueden dejar la puerta de su casa sin seguro, y saben que estarán seguros. Los crímenes como robo, violaciones y otros tipos de ataques solo se veían por televisión. Eso no pasaba ahí, o eso era lo que pensaban, hasta el año de 2017 en que todo cambió. El 23 de octubre de 2017 se realizó una llamada al 911 para reportar el cuerpo de una mujer que se encontraba tirado en el piso de la cocina. El cuerpo que provocaba un gran charco de sangre pertenecía a Melinda Pleskovic, quien aparentemente se encontraba en casa sola. La persona que realizó la llamada a emergencias fue su yerno de 20 años, Jeffrey Skolling, quien argumentó que él regresó a casa para encontrarse con su suegra en casa. Había salido a cenar con su pequeña hija de 16 meses y el esposo de Melinda, Bruce Pleskovic, de 50 años. La única persona que se encontraba en casa en ese momento era el hijo de la pareja, Kyle Pleskovic, un chico de 16 años que padecía síndrome de Down. Una segunda llamada al 911 se hizo un par de minutos después y fue realizada por el propio esposo de Melinda, Bruce Pleskovic. En esa llamada, Bruce actuaba desesperado. Pero más que pedir ayuda para el cuerpo caído de su esposa, parecía que intentaba hacer reclamos sobre la seguridad. Parecía tampoco poder darle coherencia a ninguna de las frases de la conversación con los operadores. Minutos antes de que llegaran las asistencias, Bruce volvió a hacer una llamada al 911. Pero en esa segunda ocasión arremetió contra la policía, por no haber investigado los ataques a los que habían sido sometidos durante un año, lo que para según Bruce terminó con el asesinato de su esposa. «¿Sabes que le hemos pedido a la gente que vigile nuestra maldita zona?», repetía Bruce a la operadora. «Hemos tenido gente que ha intentado entrar en esta misma semana. No sé lo que está pasando en esta ciudad. Has dejado caer la bola de mierda», finalizaba Bruce en sus reclamos. Resultó que Melinda había sido apuñalada más de 35 veces y había sufrido 3 heridas de bala en la espalda, antes de dejarla morir. La devastada familia, Anna de 20 años, Megan de 19 y Kyle de 18, estaban seguros que el terrorífico suceso que había terminado con la vida de su madre estaba conectado directamente con los inquietantes sucesos que les habían atormentado durante un año en la casa. Y resultó que tenían razón en cuanto a quién estaba detrás del cruel y despiadado ataque. Y ese sería Jeff, el mismo chico de 20 años que había hecho la primera llamada a emergencia. Jeff había estado viviendo en el sótano de la casa de los Pleskovic desde que se enteró que su prometida, Anna, estaba embarazada. La pareja estaba en una relación desde que eran adolescentes. Después de la noticia del embarazo, Bruce y Melinda invitaron a Jeff a vivir en su casa. Querían darle la oportunidad a la nueva pareja de levantarse y poder formar bases fuertes y enfrentar el futuro, como también poder ahorrar algo de dinero para la boda, la cual estaba planeada para el 28 de octubre de 2017. A los Pleskovic también les gustaba el gran corazón que mostraba Jeff, por lo que se sentían cómodos y tranquilos con su presencia en la casa. Durante el embarazo, Anna consiguió un trabajo como mesera en el Applebee's del vecindario. Por su parte, Jeff se lo tomó un poco más relajado. Después del nacimiento de Aurora, la bebé de Anna, Jeff se hacía cargo casi de tiempo completo de la pequeña. En la primera entrevista a la que fue sometido, Jeff deja ver que no se encontraba para nada como en el interrogatorio, pues mostraba molestia a cada una de las preguntas que se le hacían y reaccionaba con desdén.
Según Jeff, una noche antes habían planificado ir a cenar todos juntos al Applebee's. Incluso dijo que pasaría por su mamá como sorpresa. Así estarían con Ana todos. Pero Melinda canceló la asistencia porque tenía mucho trabajo, por lo que la reunión ya no tendría lugar. Ese día Jeff dejó muy en claro en sus redes sociales cada una de las actividades que realizó. Primero tuvo un breve encuentro con Melinda a mediodía. Antes de que ella tuviera la visita con los doctores, la familia tenía planeado cenar en Applebee's, tal como lo había dicho Jeff en el primer interrogatorio, pero Mel estaba muy ocupada para ir. Después de esta visita breve, Jeff visitó a su padre, después con sus tías para ayudarle a barrer y recoger las hojas de los árboles, para finalmente encontrarse con Bruce e ir a cenar. Se las arregla para sacar de ahí al hermano de Ana, Kyle, quien tiene síndrome de Down y generalmente se muestra celoso e inseguro frente a la bebé. Jeff siempre resaltó frente a los agentes los múltiples ataques que hubo en la casa, antes del ataque contra Mel, que casualmente los inquietantes sucesos iniciaron unos meses antes de que Jeff se mudara al sótano de los Pleskovic. Pero según Jeff, él jugó un papel muy importante ayudando a ausentar al acosador. Jeff relata solo algunos de los perturbadores sucesos que tuvieron lugar en la casa de los Pleskovic. Hubo muchos más. Jeff dijo haber visto a 3 extraños enmascarados acechando en el patio trasero. Ana había oído una vez a alguien tirando de la manija de su puerta trasera. Se asomó detrás de la cortina y se encontró con la horrible silueta de un encapuchado pegado al cristal. Para entonces ya habían pasado cosas muy extrañas. Había pérdidas de dinero tanto pequeñas como grandes cantidades. Una laptop, chequera, las llaves de casa y las llaves del coche de Melinda, que fue lo más curioso por llamarlo de algún modo. Mel en sus cuentas de redes sociales ya había denunciado ese hecho, porteando en una ocasión el mensaje para la persona que había tomado las llaves de su auto, y como si fuera un mal chiste, activaban la alarma a las 4 de la mañana. En una ocasión, Bruce encontró clavos martillados en las llantas de su auto. Quien tenga las llaves robadas de mi auto ha estado jugando con el control remoto para activar la alarma a las 4 de la mañana y las vuelve a activar a las 7. Esto es un llamado para las personas de Strongville. Déjanos en paz. Se puede leer en uno de los mensajes de su muro de Facebook. Nadie en el vecindario o en los lugares cercanos tenía estos problemas. Claramente la familia Pleskovic era el objetivo de este tipo de ataques. Pero, ¿quién? La policía no pudo encontrar evidencia de que alguien estuviera merodeando la casa, pero Melinda y Bruce empezaron a vivir a la espera del siguiente ataque. Solo unos días antes de su asesinato, Jeff habló con la policía para reportar que una persona había tratado de entrar a la casa, forzando la cerradura de la puerta trasera, quien según Jeff casi logró penetrar en la casa, pero no lo logró, gracias a que Jeff tomó un bate de béisbol para bloquear la puerta. Ese fue el último de todos los extraños incidentes. La siguiente llamada de Jeff fue para reportar el asesinato de Melinda. Poco antes de que Jeff fuese interrogado por la policía de Strongville, Bruce, el esposo de Melinda, fue entrevistado por el mismo detective y dio una versión muy diferente. Bruce explicó que estaba en el trabajo cuando recibió unos extraños mensajes de texto de Melinda a las 4:30 horas aproximadamente. «Te veo en Brew Kettle», decía uno de los mensajes. Brew Kettle era una cervecería local, en la que la familia ocasionalmente asistía para comer y beber. Para Bruce, este mensaje por parte de su esposa no tenía ningún sentido, pues ellos siempre trataban de hablar. Antes de ir a cenar les gustaba primero encontrarse en casa. Era una manera muy extraña de escribir un mensaje por parte de Mel. Aún así, Bruce accedió a encontrarse ahí con Mel, pero cuando ella no apareció, él le envió un mensaje para avisarle que iría al gimnasio, pero recibiría una llamada de Ana y varias llamadas de Jeff pidiéndole que los encontrara en Applebee's. Bruce no podía seguir así, ya que los planes cambiaban cada 2 minutos, pero aceptó y llegó a Applebee's alrededor de las 19 horas. Jeff para ese tiempo ya había estado bebiendo y esperando junto a su bebé Aurora. Bruce le preguntó por los demás, pero Jeff dijo que no sabía. Ni Jeff ni Ana sabían algo de Mel y su teléfono estaba apagado. Jeff también le mencionó a Bruce que se había quedado encerrado por más de 1 hora, ya que el código para abrir la puerta del garage no estaba funcionando. Realmente Bruce estaba preocupado, por lo que terminaron sus alimentos y se dirigieron a sus autos. Bruce ya se quería ir a su casa, pero Jeff todavía le pidió que cuidara un momento a la pequeña Aurora, porque tenía que llenar el tanque de gasolina de su camioneta. Pero no fue un momento normal, pues Jeff llenó el tanque de gasolina justo en el estacionamiento, por lo que Bruce comenzó a darse cuenta que después de los extraños mensajes de texto, las llamadas insistentes, alguien estaba tratando de mantenerlo alejado. De alguna manera lo querían fuera de cualquier lugar cercano a su casa. Al llegar a casa, Bruce rápidamente detectó que las luces traseras del automóvil de Mel estaban encendidas. Las luces de la casa también estaban prendidas. Eso quería decir que se encontraba en casa. ¿Por qué tendría apagado su teléfono? Su hijo más pequeño, Kyle, abrió la puerta de la casa y generalmente mostraba mucha emoción al ver a su papá. Pero en esa noche se veía diferente.
un poco decaído, y le tomó solo un par de minutos a Bruce la razón de ver a su hijo decaído. Al principio pensó que Mel solo se había caído. Nunca imaginó lo que había sucedido, pero después vio la sangre, todo el piso lleno. Al principio le preguntaron a Bruce si sospechaba de alguien en especial, pero Bruce no tenía a nadie en mente, por lo menos nadie de la familia. Pero mientras más hablaba, el nombre de Jeff resonaba cada vez con más fuerza. Bruce se dio cuenta que Jeff era el tipo del que no se podían fiar, y comenzó a recordar situaciones que no le parecían correctas y les molestaban bastante a Mel y a él. Una vez recordó que Jeff tenía que pagar las invitaciones de la boda para enviarlas, pero jamás envió una sola. También era el encargado del menú. Pero un día llamó la empresa encargada y le comentó a Mel que la tarjeta de Jeff había sido declinada en 14 ocasiones, así que si no pagaban se las cancelaría. También Bruce se dio cuenta que el problema de los intrusos inició cuando Jeff se mudó a su casa y fue el mismo Jeff el que siempre veía al intruso. A veces solo él lo escuchaba o los veía. Los padres de Jeff tampoco cooperaban mucho, pues no les agradaba para nada convivir con Bruce y Mel. En una ocasión, Jeff le confesó a Bruce que su padre no le agradaba para nada a Mel, a tal grado que ni siquiera podía estar cerca de ella. Pero todo comenzó a cobrar sentido, pues siempre era Jeff el que decía las cosas. Jamás las escucharon de nadie más. En uno de los interrogatorios, y gracias a la tecnología, la verdad salió a la luz. Pues resultó que Jeff no tomó en cuenta que muchos mensajes y cámaras lo habían tomado y las versiones que había declarado ya no coincidían. Mientras la familia se dio cuenta que Jeff nunca le mencionó a su familia nada. Sus padres nunca estuvieron enterados de la boda y jamás hubo intrusos en su casa. Todo lo fue planeando Jeff poco a poco. El día del asesinato, Jeff nunca estuvo con su padre, mucho menos visitó a su tía, y una de las pruebas finales que lo incriminaron fue el cuchillo que encontraron escondido en su auto, en el que la navaja coincidía completamente con las heridas que tenía Mel. Al igual, encontraron huellas de sangre en el asiento del pasajero y un pantalón cubierto con la sangre de Mel. Jeff, de haber podido convertirse en familia de Mel, en su lugar se convirtió en quien cargara su ataúd. Pero, ¿cuál fue el motivo del cruel asesinato? Jeff confesó, bueno, a medias. Según la confesión del asesino, Mel había descubierto la pistola de Jeff en el sótano, junto con una prueba de paternidad de Aurora. Que se la tomaran después de que Jeff acusara a Anna de haberle sido infiel. Esto habría enfurecido a Mel. Lo que según Jeff, Mel subió las escaleras y le apuntó con el arma. Así que en defensa personal le quitó la pistola y le disparó 3 veces, todo frente a su hijo Kyle. Lo que no recuerda es haberla apuñalado en 35 ocasiones. Jeff fue declarado culpable de homicidio doloso y premeditado y sentenciado a 33 años de cárcel sin oportunidad de amparo. Después de su muerte, Mel fue reconocida por el colegio en el que había trabajado por mucho tiempo, pero nada de eso regresará a la presencia de una excelente maestra, madre y persona, que su único error fue tratar de ayudar a un chico a que pudiera salir adelante. Sin más que agregar a este horrendo y crudo caso, nos despedimos.